Bueno, finalmente, después de una espera que para muchos fue excesiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sacó su informe sobre lo sucedido en el paro o durante las semanas del paro en el país. Y evidentemente es un informe extenso en el que no puede entrar uno en detalle de cada uno de los puntos que se mencionan, pero sí vale la pena destacar los principales aspectos que ha señalado y recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las reacciones del gobierno. Recordemos que son recomendaciones que no son obligatorias en gran medida, entre otras cosas, porque no tiene la jurisdicción o la capacidad de obligar a los estados o a los gobiernos a hacer algo de ese estilo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sí deja en el debate internacional de los derechos humanos unos puntos muy específicos acerca de Colombia. Y voy a mencionar los 3 o 4 principales. El primero de ellos, ese señalamiento o esa recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de pasar la policía del Ministerio de la Defensa al Ministerio del Interior, dándole un carácter mucho más civil y permitiendo que la formación sea menos de carácter militar y más civil. Esa es la recomendación de la Comisión. Lo que responde el gobierno es que de eso nada, que no está en los planes del gobierno pasarlo al Ministerio del Interior, la policía, y que eso lo que haría es politizar la policía. Creo yo que aparte de eso, existe de por medio en el gobierno también el temor a que se pierda un instrumento adicional de control del orden público en el país, como ha sido la policía, del manejo de la política de defensa. Segundo punto, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el gobierno no prohíba todos los bloqueos. El gobierno está en contra de esa recomendación y en realidad ahí hay un punto medio, porque los bloqueos que atentan contra los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, ha habido fallecimientos por cuenta de los bloqueos, el derecho a la seguridad alimentaria, imagínense ustedes todo lo que pasó, recuerden todo lo que pasó durante el paro, o el derecho al trabajo, deben ser claramente prohibidos y son cualquier bloqueo que se haga en ese sentido terminaría siendo un delito. Mientras tanto, hay bloqueos que no terminan afectando esos derechos y que no deberían ser en principio prohibidos por el gobierno. Ahí hay un punto medio que se podría encontrar. Tercer elemento, las cifras. Lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que hay muy diversas cifras y que las cifras del gobierno tienden a ser de las más bajas. ¿Cifras de qué? De las víctimas, tanto las fatales como los heridos durante las semanas del paro. Lo que dice el gobierno es que qué curioso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos agarre las cifras de distintas ONGs para ver cuántos fueron los heridos, cuántos los fallecidos, etcétera, etcétera, pero que no agarre las cifras de la sociedad civil que se vio perjudicada por cuenta de los paros y los bloqueos desde el punto de vista económico cuando se trata de hacer la cuantificación de lo que pasó en el país. Ahí hay un punto que señala el gobierno para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente, el último punto, polémico por lo que conllevaría, y vamos a ver si se termina ejecutando. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, vamos a hacer una nueva visita de seguimiento para ver cómo sigue evolucionando esta situación, como un mecanismo constante de seguimiento de la situación de derechos humanos del país, y lo que ha dicho el gobierno es, no hay lugar a que aquí haya un mecanismo formal de seguimiento de la política de derechos humanos en el país, ni de la situación relacionada con el paro. Vamos a ver en qué termina ese pulso, porque en realidad el que haya un monitoreo sobre los derechos humanos en el país sería un retroceso, una pérdida para no solamente este gobierno, sino en general para el país, el que la comunidad internacional nos estuviera observando en este caso específicamente por ese hecho, pero también es cierto que quizás la comisión sí tenga algunos elementos o algunas motivaciones plausibles para plantear un seguimiento a lo que ha dicho en este informe. Amanecerá veremos y veremos cómo termina este pulso, en este caso, en esta discusión entre el gobierno y la CIDH.